¿Alguna vez te has preguntado cómo se mueven los planetas? ¿No te parece impresionante saber que en este preciso momento nuestro planeta está girando a una gran velocidad? Aquí te lo contamos. Nosotros les vamos a explicar sobre la fuerza de gravedad como una fuerza central y su momento. Momento es un término utilizado en el campo de la fuerza, pero de esto hablaremos más específicamente a continuación. La fuerza central es una que se dirige siempre al mismo punto, independientemente del movimiento que tenga el cuerpo, pero hay que considerar que la fuerza gravitatoria del Sol sobre un planeta, independientemente de cómo sea la órbita de este se dirige siempre hacia el propio eje del Sol. Entonces, la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre los planetas es una fuerza central, dirigida siempre hacia el propio Sol, y cuyo valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre este y el planeta. Esto se cumple tanto si la órbita es circular como si la órbita es elíptica. Bueno, vamos a hablar del momento. El momento se le considera como un vector que sale del plano por el producto de dos vectores. Entonces, dicho vector nosotros lo podemos aplicar a ello, que quiero decir que cuando nosotros hacemos girar algo a nuestro alrededor, se debería mantener constante, si ese dicho momento se le considerara como cero, por lo que se encuentran en direcciones opuestas, y lo vuelve cero, por esto tiene una rotación como siempre igual. Pero entonces, si decimos que una órbita en la que gira no es circular, ni igual como una forma elíptica, si sabemos que todo planeta gira por la fuerza central, la dirección y sentido deben ser iguales en todo momento. Peor, en las órbitas elípticas, la velocidad que ella tiene se basa en la ley de las áreas de Kepler, lo cual dice que a mayor velocidad es menor su distancia al Sol y viceversa, por lo cual siempre recorrerán sus mismas áreas en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, ¿por qué la gente creía que la Tierra era el centro del universo y todo giraba sobre ella? ¿Y cómo Newton rompía ese esquema? Aquí te lo vamos a explicar. Bueno, como comprobó esto Newton, según él, si disparamos una bala de cañón, forma una curva igual. Ahora, cuestiónate si disparamos algo alrededor de la Tierra, haría el mismo movimiento que el sistema solar, pero dicho, solo es posible si reconocemos al Sol como algo fijo, como un espacio físico, donde la Tierra gira sobre él, pero no si la Tierra es la que está inmóvil. Debemos reconocer entonces que algunas fuerzas existentes, como la de gravitación, no es de la de mayor intensidad. Podríamos considerarla incluso una de las menores fuerzas del universo, pero se han vuelto algo tan fundamental para la formación de todo lo que conocemos en el universo, ya que debemos reconocer que la existencia de todo empezó como polvo, y se fue uniendo mediante choques y movimientos que se fueron creando los protoplanetas y protoestrellas, o ahora lo que conocemos como Sol y el resto del sistema solar. Pero esto no significa que el resto del universo no afecte, sino que para realizar una aproximación aceptable del movimiento de planetas y satélites en nuestro sistema solar, puede tornarse únicamente la fuerza gravitatoria correspondiente al cuerpo en torno al que se gira. Con esta consideración puede justificarse las leyes de Kepler. Entonces, considerando que la fuerza gravitacional, vamos a hablar del colapso. Un colapso gravitacional es cuando un cuerpo se hace más pequeño, como un resultado de su propia gravedad. Por ejemplo, una nube de gas para formar una estrella o una estrella para formar un agujero negro. Se rompen los átomos y el edificio se desmorona. Entonces, las leyes de Kepler fueron formadas por Johannes Kepler para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. La primera ley, que fue creada en 1609, se dice que en todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, donde el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Segunda ley. El radio vector, que une un planeta y el Sol, recorre áreas iguales en tiempos iguales. La ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, afelio, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol, perihelio. El afelio y el perihelio son los dos únicos puntos de la órbita en los que el radio vector y la velocidad son perpendiculares. Por ello, solo en estos dos puntos el módulo del movimiento angular se puede calcular directamente como el producto de la masa del planeta por su velocidad y su distancia al centro del Sol. En cualquier otro punto, la órbita, distinto al afelio o al perihelio, el cálculo del momento angular es más complicado, pues, como la velocidad no es perpendicular al radio vector, hay que utilizar un producto vectorial. Tercera ley. La tercera ley se dio en 1918. Para cualquier planeta, el cuadro de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. La fórmula es la siguiente: t² sobre a al cubo es igual a constante.
donde t es el periodo orbital, tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, y a es la distancia media del planeta con el Sol, y c constante de proporcionalidad. Estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria, como el sistema formado por la Tierra y el Sol. Entonces, podemos considerar a un átomo como cajas vacías donde una fuerza mantiene la estructura. Pero si la gravedad supera esta fuerza, la estructura central no aguanta y la materia inicia una reacción en cadena. La densidad aumenta, el cuerpo se hace pequeño sin perder masa, el campo gravitatorio se intensifica y se produce el colapso. Nosotros ya hemos mencionado que la fuerza gravitacional es una de las menores fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que mueven al universo? Hay 4 fuerzas fundamentales que determinan todas las formas de interacción de la materia: interacciones nucleares fuertes, interacciones nucleares débiles, electromagnetismo y gravedad o gravitación. Ya mencionamos que la gravedad es la más débil de las 4 y la única que solo actúa en un sentido. Los científicos especulan sobre si existe la complementaria. En 2015 se detectaron las primeras ondas gravitatorias de la historia, lo que abrió todo un universo de nuevas posibilidades. Las estrellas, las galaxias y todo el universo se mueven. Otra cosa es detectar el movimiento de algunos cuerpos, sobre todo de los más lejanos. Se ha medido el movimiento de muchos objetos del universo. Así, sabemos que, para desplazarse de una distancia aparente igual al diámetro de la Luna, la estrella más cercana es Alpha Centauro. Necesita 506 años luz. Arturo necesita 815, Sirio 1410, Altair 2830, Capella 4270 y Fomalhaut más de 5000. Se llama órbita la trayectoria de un objeto que gira alrededor de otro. El periodo orbital es el tiempo de un objeto que tarda en complementar una órbita. Parece que todos los objetos en el espacio orbitan alrededor de otros con más masa. Entonces, cuando hablamos de la trayectoria de un objeto, en una marea es el cambio periódico del nivel del mar, producido por las fuerzas gravitacionales, que ejerce la Luna y el Sol sobre la masa de agua presente en la superficie terrestre. Este ciclo se repite en periodos de 12 horas. Dicha variación se presenta a veces en fenómenos ocasionales. Cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra, las mareas son más intensas, denominándose mareas vivas, mientras que cuando el Sol es perpendicular al eje de la Tierra y la Luna, compensa la atracción lunar, hablándose entonces de las mareas muertas. Ahora vamos a hablar sobre una teoría de Einstein, la relatividad general, las curvas del universo. La relatividad general estudia el problema de la fuerza de gravedad y su relación con el movimiento acelerado. Es un famoso experimento pensado o imaginario. Einstein razonó que es posible eliminar los defectos de la gravitación, el peso de las cosas, en un sistema de caída libre. Esto es algo que los astronautas experimentan todo el tiempo, pues las cápsulas especiales en la órbita se encuentran totalmente en caída libre. A Einstein se le ocurrió esto hacia 1910, cuando ni se soñaba con la posibilidad de viajes espaciales. Imagina una superficie flexible, con una cama elástica. Si en medio de ella se pone un objeto pesado, como una piedra grande, ¿qué sucede? La cama se hunde. ¿Dónde está la piedra? Imagina ahora que una bolita pequeña rueda sobre la superficie deformada de la cama. La bolita se desvía hacia la parte hundida de la superficie como si la piedra la atrajera. Pero no es que la piedra atraiga a la pelotita. Es solo que la superficie sobre la que se desliza esta curva, hundida por la presencia de la piedra, así que se imaginó Albert Einstein el movimiento de los planetas, de las estrellas y galaxias. La atracción de los planetas hacia el Sol puede entenderse como un resultado de la deformación del espacio producida por el Sol en su entorno. Los planetas orbitan como si fuera atraído por el Sol, pero solo siguen la curvatura del espacio, como la bolita que sigue la curvatura de la superficie elástica. Así también, los propios planetas curvan su espacio cercano, creando condiciones para que satélites naturales o artificiales giren en torno a ello. Todo el universo funciona así. Entonces, podemos considerar que en 1915 la teoría de Albert Einstein que publicó sobre la gravitación, basadas en ideas geométricas. No hay atracción si no cambias en la geometría, el espacio y también el tiempo, producidos por la presencia de materia. Con esto Einstein cambió la forma de ver el universo. ¿Cómo llegó Einstein con esta idea? Galileo Galilei, a fines del siglo XVI, observó que todos los cuerpos caen o siguen las mismas trayectorias. Si inician el movimiento de una misma manera, no importa qué masa tengan, si son más livianos o más pesados. En el siguiente siglo, Isaac Newton presentó su ley de la gravitación universal, que dice que todos los cuerpos en el universo se atraen con una fuerza que es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias de ellos. Una consecuencia de esta ley también es el movimiento gravitatorio,
resultante no depende de la masa del cuerpo. Inspirado por esta observación, Galileo, y por el carácter universal del movimiento gravitatorio, Einstein pensó que la gravitación no podía entenderse mejor como un fenómeno geométrico, como una propiedad del espacio mismo. En lugar de ver a la gravedad como una fuerza de atracción, se la puede comprender como una consecuencia de la curvatura del espacio, generada por la presencia de materia o energía. Entonces Einstein expresó matemáticamente estas ideas y formó su famosa teoría de la relatividad general. Una consecuencia notable de esta forma geométrica de entender la gravitación es que en un espacio curvado la luz también debe seguir trayectorias no rectilíneas. Esto sería notorio, por ejemplo, si la trayectoria de la luz cerca de un gran cuerpo celeste. Esta desviación no sería posible en la teoría de Newton, pues, al no tener masa, la luz no podría ser atraída gravitacionalmente. Sin embargo, según Einstein, la luz se mueve en el espacio siguiendo la geometría. La geometría del espacio es curvada, por la presencia de un cuerpo celeste. La luz será testigo de esta alteración y no se prolongará relativamente. La desviación de un rayo de luz al pasar cerca del Sol fue comprobada en 1919, durante un eclipse. Esto marcó el comienzo de la fama de Einstein y de sus ideas. La relatividad general además permitió hacer otras predicciones de gran precisión, como la forma de la órbita de Mercurio, que es inexplicable usando solo las leyes de Newton. Desde entonces, la teoría de Einstein ha permitido descubrir fenómenos aún más espectaculares, como los agujeros negros, la expansión del universo y el Big Bang. Entonces, si bien hemos hablado de cómo es el movimiento, podemos recurrir a la hipótesis de qué pasaría si la Tierra dejase de girar alrededor del Sol. Si se diera la remota posibilidad del patrón giratorio del planeta azul dejase de moverse, los días pasarían de durar 24 horas a prolongarse hasta 365 días. ¿Qué quiero decir? Todo un año de día o todo un año de noche. ¿No crees que es una lección que depende de la zona de la Tierra en la que te encuentres? Podrías disfrutar o sufrir en una opción u otra. Si no puedes creer en eso, todo un año con la misma luz o oscuridad es algo placentero. Los cambios climáticos repentinos son otro de los puntos de mayor gravedad. Es como la redistribución total de los continentes y el cambio continuo de las grandes masas oceánicas, donde los cambios constantes no aparecerían y donde serían las únicas formas de sobrevivir a un equilibrio de océanos quedaría alterado por la falta de fuerza centrífuga. Habiendo hablado de todas las teorías existentes de la fuerza de gravedad, hay que entender qué tan fuerte es la gravedad en los diferentes sistemas del planeta solar. Todos estamos muy acostumbrados a andar, saltar y caminar sobre la Tierra, sin pensar mucho en la teoría de la gravedad. Sin embargo, esta, como ya vimos, es una fuerza fundamental de la física, y no es igual en cualquier planeta. De la misma forma, disminuye drásticamente en el vacío espacial hasta el cero. Vamos a ver la gravedad de Mercurio. Puesto que el radio de Mercurio es tan solo de 2.440 kilómetros y su masa es mucho más baja que la Tierra, tiene una gravedad superficial de 3.7 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que un gramo de la Tierra equivaldría a 0.38 gramos en el primer planeta del sistema solar. La gravedad en Venus. Venus es el segundo sistema del planeta solar y es el más parecido a la Tierra por el tamaño y por la atmósfera densa. Es evidente que la fuerza de gravedad allí será muy similar a la nuestra, siendo la cifra de 8.87 metros por segundo al cuadrado. La gravedad en la Luna. Llegamos a la Luna, nuestro querido satélite sin atmósfera. Puesto que su radio es solo de 1.737 kilómetros, tiene una densidad y masa muy bajas, por lo que la gravedad es solo de 1.62 metros por segundo al cuadrado. La gravedad en Marte. Aunque Marte es muy similar a la Tierra, en muchos aspectos es más pequeño, menos denso y con una atmósfera muy tenue. Así pues, su gravedad es mucho más baja que la nuestra, siendo únicamente de 3.7 metros por segundo al cuadrado. La gravedad en Júpiter. Llegamos ya a los grandes monstruos del sistema solar. Comenzamos por el terrorífico Júpiter. Este gigantesco mundo gaseoso tiene una masa enorme, pero no en una superficie sólida. No obstante, en un hipotético núcleo interno, la gravedad sería enorme, de 24.8 metros por segundo al cuadrado, es decir, casi el triple que aquí. La gravedad en Saturno. Viajamos ahora hasta el segundo planeta más grande del sistema solar, Saturno. Muy masivo, pero poco denso y también gaseoso. Su gravedad es muy similar a la nuestra, de 10.44 metros por segundo al cuadrado. La gravedad de Urano. Urano es otro gigante gaseoso, con muy poca densidad, por lo que también tiene una gravedad bastante similar a la de la Tierra, siendo de 8.7 metros por segundo al cuadrado, más baja, incluso a la nuestra, pese a su tamaño 4 veces mayor. La gravedad de Neptuno. El último y más alejado planeta del sistema solar es Neptuno, el cuarto más grande de todos, 17 veces más masivo que la Tierra,
también es muy poco denso, por lo que la gravedad aquí es tan solo de 11.15 metros por segundo cuadrado, solo algo mayor que la de aquí. Esperamos que les haya gustado mucho el video y que hayan entendido todo sobre la gravedad. Nosotros somos Emilia Cortés, Carlos Paula e Israel García de segundo de bachillerato C.